invertimos. Es vital todo esto. Así que es una inversión a largo plazo. Esa inversión que hicimos nos va a servir para 4 o 5 temas, es decir, casi un mes, mes y medio para los siguientes temas. Fíjense ustedes. Entonces, llegamos a esto, ¿no? Y quedamos en que un libro nos hubiera llevado inmediatamente a este concepto. De delta x al cuadrado más delta y al cuadrado. De f de x más h, y más h. Yo sé perfectamente que todo este rollo es z2 menos z1. Y que h es precisamente la magnitud del vector b. ¿Se acuerdan mi vector b? H por u. Que h era la magnitud, la norma de mi vector. Y que la norma del vector era delta x al cuadrado más delta y al cuadrado. Pero este delta x se sustituía por h coseno de teta, ¿se acuerdan? Bueno, entiendo perfectamente ya de dónde viene toda esta nomenclatura. Y ahora sí dirección, la del vector unitario. Por eso es que mi derivada direccional va a tener la dirección del vector unitario. ¿Estamos de acuerdo? Y recuerden ustedes que analizamos que el vector unitario puede tener la dirección y, que el vector unitario puede tener la dirección j, que el vector unitario puede tener la dirección k y que el vector unitario puede tener cualquier dirección. ¿Ok? Entonces, me dice la interpretación de la nomenclatura, me dice que la derivada va a tener la dirección, o sea, la derivada direccional, es decir, la derivada va a tener la dirección que indique el vector unitario sobre la superficie f de xy. En realidad no es sobre la superficie, ¿se acuerdan? Era sobre la traza, ¿no? La curva de la superficie f de xy. Esta es la simbología con la que vamos a representar la derivada direccional.
de subíndice U de f de xy. Va a ser igual a el límite de h de Z2 menos Z1 sobre H. Es decir, desglosamos completamente el concepto que me hubiera dado cualquier libro en forma directa. Ya empiezo a ver mi inversión de tiempo redituada. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pero, hombre, sería bastante laborioso usar esta nomenclatura, ¿de acuerdo? Y ahí lo vamos a dejar en paréntesis, ¿de acuerdo? Voy a analizar todavía algo más. Nos los marca un autor de varios. Nos dicen, oye, fíjate, ¿me estás diciendo que el vector unitario puede tener cualquier dirección? Sí, porque I, J y K son vectores unitarios. Entonces, si yo agarro y digo teta igual con 0, si teta es igual con 0, enseguida recuerdo algo interesante, ¿no? Que en mi sistema de referencia, ¿ok? Habíamos dicho que aquí estaba U y de que esto era teta. ¿Se acuerdan ustedes? Eso significa que si yo analizo este caso, teta igual con 0, ¿qué significa eso? Que entonces U va a estar aquí porque teta es igual a 0. Y entonces U es igual a I. Y entonces nosotros empezamos a decir la derivada direccional en I de f de xy va a ser igual a el límite de h tiende a 0 de f de x más h coseno de teta, y más h seno de teta. El seno de 0. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale el seno de 0? Porque el ángulo es 0. El seno de 0, pues es 0. Eso significa que este término que nosotros tenemos desaparece. Y me quedaría f de x más h, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vale el coseno de 0? El coseno de 0 vale 1 más h, porque 1 por h es h, coma, y porque cancelé seno de 0 es 0, ¿de acuerdo? Menos f de xy, todo esto sobre h. Y entonces hago una observación inmediata y directa. Oyes, esto que me quedó es precisamente la derivada parcial de z con respecto a x. Sigo haciendo mi análisis, ¿no? Ahora agarro y digo, teta
es igual a pi sobre 2, o sea, 90 grados. Me voy a migrar. Vector unitario, teta vale 90 grados. Eso significa nos f de xy. Ahora el vector b va a estar paralelo a j, ¿se acuerdan? Va a ser igual. Aquí cambiamos todo, ¿no? ¿Por qué? Porque el coseno de 90 grados es 0, eso significa que esto de aquí ahora se cancela. Y acá el seno de 90 grados va a ser 1. Todo se invierte. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, al hacer eso, ¿qué me queda? Límite menos f de xy, porque aquí no tiene ni coseno ni seno, ¿no? Sobre h. ¿Y cuál es la observación que hago inmediatamente? Que esto de aquí es la derivada parcial de z. Se te acabó la batería. Se trabó la pantalla, ¿verdad? Sí, se trabó. Ok, Sí, veo que jóvenes. se le está apagando la pila. ¿De acuerdo? ¿Qué es? Cálculo. Luis, ¿alguien entró, salió? Ok. Bueno. Vamos a compartir escritorio otra vez, ¿de acuerdo? Ahí está. Sale derivada de z con respecto a y. ¿Se entendió? Pero, ¿de acuerdo? Eso significa que nosotros le estamos dando a esta derivada parcial la dirección de y, ¿de acuerdo? Y a esta derivada parcial la dirección de j. Lo acabo de comprobar. ¿Estamos de acuerdo? Para eso me recuerdan el concepto de gradiente. ¿Se acuerdan ustedes del concepto de gradiente? Nos dijeron, el gradiente de una función es igual a la derivada parcial de la función con respecto a x de y
más la derivada parcial de f con respecto a y de j. Fíjense ustedes qué chulada, ¿no? Por eso es que es hermosa las matemáticas. A ver. Entonces sí, definitivamente sí valía la pena a largo plazo. Valió la pena invertir 3 horas, 4 horas. ¿Qué me estás tratando de decir? Me estás tratando de decir que el gradiente me va a ayudar a sacar mi derivada direccional para no hacerlo tan laborioso y tan engorroso al utilizar toda esta información. ¿Eso es lo que me estás tratando de decir? Exactamente eso es lo que te estoy tratando de decir, me dice el autor. Observa que aquí tienes el gradiente, te lo está gritando. Soy el gradiente. De hecho, ya habíamos visto este concepto y le llamamos gradiente, ¿no? F, pues F, estoy hablando de F de XY, ¿no? Derivadas direccionales en Y, en fxy es la derivada parcial de z con respecto a x, y la derivada parcial de z con respecto a y tiene la dirección de j. Si yo sumo las parcialidades, pues obviamente para encontrar la total, pues estaré hablando del concepto de gradiente. ¿Ya se dieron cuenta? Ok. Esto me lleva a esto. El otro concepto que encontrarían en cualquier autor de cualquier libro. Olvídate de f de x más h coseno de teta, y más h seno de teta menos f de x sobre h tendiendo el límite de h tiende a 0. Me dicen, como cuando me enseñaron, cuando me empezaban a enseñar a derivar, ¿se acuerdan que lo primero que me enseñaron es a derivar por fórmula? Y entonces tenía yo 4 pasos que eran muy laboriosos, pero me llevaban a determinar una fórmula. Ya después me dijeron, oye, no hombre, no seas salvaje, mejor usa las fórmulas que ya tienes y adapta la función a las fórmulas, ¿no? Aquí me están diciendo algo parecido, oyes, si ya tienes el concepto de gradiente, si ya lo estudiaste, ya sabes, ¿por qué no lo empleas para obtener la derivada direccional? Y entonces surge este concepto para olvidarme de este otro, que en realidad está bastante desarrollado, ¿de acuerdo? Me utiliza el gradiente para determinar la derivada direccional. Y entonces aquí tenemos la persona que me indica la dirección de las derivadas parciales. Eso significa que yo voy a poder encontrar la derivada direccional, ya sea paralela a Y, paralela a J, paralela a K o en cualquier ángulo, usando el gradiente y el vector unitario. ¿Ya lo observaron? Y entonces, pues hacemos un pequeño ejercicio para nuestro gran final.
nuestro gran final es este de aquí, ¿no? Todo un análisis de 5 horas para observar esto. Si alguien me dice qué es esto, yo le regalo medio punto directo a la calificación del examen. Desde el punto de vista álgebra lineal, ¿qué es eso, jóvenes? Cálculo vectorial, ¿qué es eso? 1, porque estamos en cálculo vectorial 2, ¿de acuerdo? ¿Cómo le llamaríamos en cálculo vectorial 1? O sea, en su materia de geometría analítica y análisis vectorial, ¿cómo le llamaríamos a este producto? ¿Nadie? ¿Ideas? ¿Están ahí? Sí, profe. Ok. No te escuché, hijo. Salas Martínez, ¿qué sería eso, Salas? En cálculo vectorial 1, en geometría analítica y análisis vectorial, en álgebra lineal, ¿qué sería ese producto? Bueno, te voy a ayudar, ¿de acuerdo? Si yo te lo pusiera así, este es un vector, este es otro vector, claro, recuerden ustedes que el gradiente es un vector, aquí está el producto, y el vector unitario es otro vector. Ahora sí, ¿qué es eso, hijo? Profe, es el producto punto. Que vendría Así siendo una es, escala. hijo, así es. Es un producto punto. ¿De acuerdo? Eso es lo que es una, iba a decir mendiga derivada direccional. Sí, es eso, es una mendiga derivada direccional. Es un producto punto de dos vectores. Solo que en álgebra lineal me dijeron un vector A, como en álgebra me decían una variable. ¿De acuerdo? No, ya aplicando mi materia a cálculo multivariable, A no es cualquier A, no es cualquier vector. A es mi vector gradiente. En álgebra lineal sería cualquier vector B, pero en cálculo multivariable, en mi tema de derivada direccional, no es cualquier vector B, es el vector unitario. Y no cualquier vector unitario, ¿estamos de acuerdo? En concepto sí, en aplicación no. Por lo tanto, ¿qué es una derivada direccional? El producto punto de dos vectores. Uno es el gradiente y otro es el vector unitario. Hago un pequeño repaso de álgebra del producto punto, porque esta fórmula es cuando el producto punto, sus vectores están como resultante. Pero, ¿qué pasaba cuando los vectores estaban en forma de componentes vectoriales? ¿Me expliqué? Es decir,
Otra vez ya se acabó la batería. A ver si no lo boto. ¿Recuerdan ustedes que en álgebra lineal, en cálculo vectorial 1, nos dijeron que cuando dos vectores están en forma de componentes vectoriales, mi producto punto tenía como resultante I por I, J por J y K por K, porque el ángulo entre I y J era de 90 grados y el coseno de 90 grados, ¿estamos de acuerdo? Pues es 0. Entonces no había. Y el producto punto me llevaba a ese resultado, ¿se acuerdan? A algo interesante. Cuando el producto punto de dos vectores me daba igual a 0, ¿qué significaba eso, jóvenes? Otra pregunta de medio punto, no para el que ya contestó, para cualquier otro. Y si nadie lo sabe, pues ya entra el que contestó. ¿Qué sucedía cuando me decían que el producto punto era igual a 0? A ver si ya acabo un poquito más. Ok, me decían A1I más A2J más A3K. El vector B, B1I más B2J más B3K. Aquí los vectores no están en forma de resultante, están en forma de componentes vectoriales. ¿De acuerdo? Y me dicen realiza el producto punto. Entonces, ¿se acuerdan ustedes? En el producto punto nada más existía I por I, J por J y K por K. Esto me llevaba a tener que el producto punto de dos vectores era igual a A1, B1 más A2, B2 más A3, B3. Pero había algo más interesante todavía en producto punto, porque aparte de producto punto, se llamaba también producto escalar. Eso significa que el resultado que yo tengo aquí no es otro vector. Estoy multiplicando vector por vector, pero el resultado no es un vector. ¿De acuerdo? El resultado es un escalar. ¿Ok? Sí, porque yo estaré usando vectores aquí, pero finalmente cualquier derivada, así tenga dirección, el final siempre recuerden que va a ser un ángulo, y el ángulo no es vector, el ángulo es un escalar. ¿De acuerdo? Así que cuidado y atención en eso. ¿Estamos de acuerdo? Aunque yo tenga aquí un producto punto, ¿de acuerdo? El producto punto también se llama producto escalar porque el resultado que obtengo es un escalar. ¿Qué más necesito recordar de mi producto punto? Bueno, hacemos un ejercicio para recordar. A es igual a 2i más 3j más 5k. B es igual a i más 2j menos k. Yo agarro y realizo el producto punto de mis dos vectores, ¿se acuerdan? Y entonces nada más era i por i, j por j y k por k. O sea, 2 por 1 más 3 por 2 más 5 por menos 1. Esto sería igual a 2 por 1, 2, más 6, menos 5.
Eso significa que el producto punto de dos vectores, cuando me los den en forma de escalar, sería 6 más 2, 8 menos 5, 3. Y esto, jóvenes, es un escalar. Le podemos agregar cualquier tipo de unidad, ¿no? Le ponemos U de unidades, ¿ok? U de unidades. Lo que nos falta recordar de álgebra lineal o cálculo vectorial 1 es que me decían que cuando yo tengo dos vectores, realizo el producto punto y yo tengo 0, ¿sería un salvaje resultado? Probablemente sí, pero sería un concepto inmenso. ¿Por qué? Porque me decían que cuando el producto punto de dos vectores es igual a 0, los vectores... ¿Son perpendiculares? Así es, hijo. Anótate participación. Son perpendiculares. Ya empiezan a recordar, ¿estamos de acuerdo? Eso significa, ¿te quieres ganar otro medio punto? Dime por qué son perpendiculares cuando es igual a 0. ¿No? Bueno, ok. Son perpendiculares porque recuerden que a mí me dijeron que el producto punto era la norma de A por la norma de B por el coseno del ángulo. Y si el ángulo es 90 grados, el coseno de 90 grados es 0. Y 0 por cualquier cosa me da 0. ¿Y qué es esto? El ángulo entre los dos vectores. Eso significa que el vector A estaría aquí y el vector B estaría aquí y el ángulo sería 90 grados. Y es algo importantísimo porque en el siguiente tema, cuando determinemos la ecuación del plano en el espacio, esto va a ser vital. Estas tres cosas que acabamos de recordar, y fíjense que utilizo la palabra recordar, van a ser vitales en el siguiente tema. ¿Y por qué ahorita es importante? Pues por la sencilla razón de que la derivada direccional es el producto punto de dos vectores, no cualquier vector, el vector gradiente y el vector unitario. ¿Cómo se van a comportar dichos vectores? Como los que acabamos de hacer. Para ello, cerramos nuestro tema con un pequeño ejercicio. Y me dicen, determina la derivada direccional. Determina la derivada direccional de la función f de xy igual a 2x cuadrada por y al cubo más 6xy en el punto 1,1 en la dirección del vector unitario cuyo ángulo con el eje X es positivo. Es decir, teta es igual a pi sobre 6. Ahí está
un problema de lo que hemos estudiado. ¿De acuerdo? Tenemos 6 minutos, muchísimo tiempo para resolverlo. ¿Qué es lo que necesito? Me dicen, la derivada direccional en dirección del vector unitario de la función XY va a ser igual al producto punto del gradiente de la función por el unitario. Entonces, lo primero que tengo que hacer es sacar el gradiente. Y yo recuerdo perfectamente que mi gradiente es la derivada parcial de f con respecto a x de y la derivada parcial de f con respecto a y de j. Por lo que lo primero que tengo que hacer es determinar mis derivadas parciales de la función. Y me voy a la función, ¿no? Y yo ya sé sacar las derivadas parciales, otra aplicación de las derivadas parciales, ¿de acuerdo? Y entonces digo que la derivada de f con respecto a x es igual a 4x por y al cubo, ¿estamos de acuerdo? Más 6y. Saco mi derivada parcial de f con respecto a y. Y entonces digo 6x cuadrada y cuadrada más 6x. Le doy dirección a estas derivadas parciales para convertirlas en gradiente y sumarlas. ¿Estamos de acuerdo? Eso significa que yo determino mi gradiente. El gradiente de f es igual a 4x y al cubo más 6y por y más 6x cuadrada y cuadrada más 6x por j. Acabo de determinar mi gradiente. Mi primer factor de mi producto punto. Ahora necesito determinar mi vector unitario. ¿Estamos de acuerdo? Pues yo ya sé que mi vector unitario es igual a coseno de teta i más seno de teta j. Desde hace como 5 clases lo saqué. Y me dicen que teta es igual a pi sobre 6. ¿Estamos de acuerdo? Pi sobre 6, yo puedo acomodarlo, ¿estamos de acuerdo? 180 entre 6, 30. Me voy a los triángulos de 45, 30 grados. Y entonces puedo decir que mi vector unitario es igual a raíz de 3 sobre 2i más 1/2 de j. ¿De acuerdo? Porque no puedo mezclar unidades, ¿no? Este es un tipo de unidad y aquí tengo otro tipo de unidad. No puedo mezclar unidades. Para sumar y restar, yo tengo que tener términos semejantes. Ya tengo todo. ¿Ya se fijaron? Ya lo único que me resta es hacer mi producto punto. Ya puedo determinar mi derivada direccional. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces tengo dos vectores. La derivada direccional de la función f de xy va a ser igual a i por i. Eso significaría raíz de 3,2 por 4x y al cubo más 6y.
J por J. Entonces me quedaría más 1/2 por 6x cuadrada y cuadrada más 6x. Esto sería mi derivada direccional. Pero mi derivada direccional, recuerden que cualquier derivada, sea direccional o no, va a ser un ángulo. Eso significa que aquí el ángulo, como ya lo explicamos, está cambiando. Y me dicen, oye, ¿sabes qué? No quiero que tu ángulo cambie o esté cambiando. Es decir, si esto fuera mi superficie, estamos de acuerdo, y esto fuera mi traza, yo con esta derivada direccional estaría sacando las tangentes en todos esos puntos, ¿de acuerdo? Pero me dicen, oye, momento, yo no quiero el infinito de tangentes sobre esa traza de la función f de x, y. Yo quiero aquí en este punto 1,1. Ah, entonces me olvido de esta y me concentro en esta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esa es la razón donde a mí me dicen, oyes, necesitamos en el punto 1, 1 tu derivada direccional. ¿Estamos de acuerdo? Eso significa que donde yo vea x, voy a sustituir 1. Y donde vea y, voy a sustituir 1. ¿De acuerdo? Y esto me llevaría al final, donde me dice la derivada en dirección del vector unitario, donde la función está en el punto 1, 1. ¿De acuerdo? Esto sería 10i más 12j, producto punto, 1/2 raíz de 3i más 1/2 de j. Esto sería 5 raíz de 3 más 6. Esa es nuestra derivada direccional. ¿Alguna duda? ¿Alguna observación? No, ingeniero. ¿Algún comentario, jóvenes? Tuvimos que establecer muchos puentes conceptuales, ¿ya se dieron cuenta? Ese es el problema de nuestra ingeniería. Todo es seriado. Si las materias anteriores nada más las pasé, porque me subió un barco. Sí, es bueno subirse a un barco, ¿no? Cuando llevo yo 5 o 6 materias, subirse a un barco, a una lanchita, pues es agradable.